Bueno, la lectura para esta tarde está en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 4, versículo 9. Ah, sí está ahí en pantalla. ¿Lo tenemos? Dice: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. El ser humano es por tendencia olvidadizo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo soy súper olvidadiza. Hay gente aquí que puede dar fe de eso. Soy una persona que soy súper olvidadiza, se me olvida todo prácticamente. Por eso últimamente estoy intentando llevar mi agendita, pero a veces ni aún así. No sé si soy la única o a ustedes les pasa también. A veces, ¿no? A veces nos olvidamos de las cosas. Pero la verdad es que depende, muchas veces solemos olvidar dependiendo de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, solemos olvidar más fácil cosas cotidianas, yo sé, como cualquier cosa que tengamos que hacer en el día. Pero, por ejemplo, hay situaciones que son impactantes en nuestra vida o más importantes que a lo mejor no son tan fáciles de olvidar. Solemos tender a grabarlas más en nuestra mente, ¿no? Pero este problema de ser olvidadizo no es un problema que viene de ahora, no es algo de nuestra generación, es un problema que viene desde el comienzo de la humanidad. Desde los primeros seres humanos que existieron tenían este problema de olvidarse. Y un ejemplo de ello, un ejemplo que está en la palabra de Dios, es el pueblo de Israel. ¿Cuántos saben algo de la historia del pueblo de Israel? A ver, ¿alguito? Algo. Vale, el pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió en el principio para manifestarse, para enseñar a las otras naciones que Él era Dios, y más adelante para que Jesús naciera de ese pueblo y viniera a salvarnos. Desde el primer momento, si lees el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel, ves cómo Dios muestra su amor al pueblo a través de señales, de milagros, de cosas inolvidables, cosas tremendas. Pero no todo es tan bonito en esta historia, porque si lo lees, verás como el pueblo de Israel, a pesar de esas cosas inolvidables, constantemente se olvidaba de ella, se olvidaba de Dios. Era una historia como de Dios mostrando todo el rato su amor una y otra vez, y el pueblo una y otra vez recibía el amor, pero al rato se olvidaba de lo que Dios había hecho y se olvidaba de Dios mismo. Es por eso que en este texto que hemos leído dice: ten cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Pero me gustaría que pudiéramos profundizar y ver a qué es lo que se está refiriendo, qué experiencias vivió el pueblo que le está diciendo: no las olvides, no olvides lo que viviste. ¿Qué cosas olvidó el pueblo que no debía haber olvidado? Lo primero que olvidó el pueblo fue su identidad como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Ahora quiero que te sitúes en el contexto, porque si lo digo así puede parecer un poco como abstracto, ¿no? No se entiende. Pero quiero que te sitúes en el contexto del pueblo de Israel. Había comenzado a existir, Dios había llamado a Abraham, pasaron años, el pueblo crece, va a Egipto, y allí en Egipto, el pueblo de Egipto lo esclaviza, los convierte en esclavos, porque tienen miedo de que puedan crecer tanto número que puedan ser sus enemigos. Entonces el pueblo de Egipto los esclaviza. Pasan 400 años entre que el pueblo sirve y no sirve de una manera fácil, ¿no? Una esclavitud no es algo fácil, sino que pasan sufrimiento, soportan latigazos, golpes, hasta la extenuación, lo más duro que podían soportar. Pero dice que después de esos 400 años, Dios levanta a Moisés. Han oído la historia de Moisés, ¿verdad? Entonces llama a Moisés y le dice: oye Moisés, vete a Egipto porque quiero que liberes a mi pueblo. Quiero que saques a mi pueblo de esa esclavitud porque los voy a hacer libre. Pero
Pero resulta que Moisés llega a Egipto y se encuentra allí con el pueblo. Y dice en la Biblia que el pueblo no quiso escuchar a Moisés. No quiso escuchar a Moisés porque estaba tan desanimado por la brutalidad de su esclavitud que no veía otra cosa. Ellos estaban tan desanimados por su sufrimiento, estaban tan centrados en sus circunstancias, que cuando Moisés vino y les dijo, oye, venga, prepárense que Dios los va a liberar, Dios los va a sacar. Ellos dijeron, no, Moisés, ¿qué Dios? Ni Dios. Se habían olvidado de su identidad como pueblo de Dios. Años atrás, como decía antes, Dios había llamado a Abraham, el primer formador del pueblo de Israel, y le había dicho que él iba a ser un pueblo grande de él. Dios le da un hijo, aún siendo viejo, de ese hijo nacen otros 2 hijos, de esos 2 hijos nacen otros 12 hijos, y así se forma el pueblo de Israel, y no fue fácil tampoco. Dios tuvo que hacer milagros en la vida de toda esta gente, tuvo que hacer señales, y el pueblo que ahora estaba en Egipto conocía todo eso. Era a costumbre transmitirlo de una generación a otra, y ellos lo conocían, sabían lo que Dios había hecho con sus antepasados, pero lo olvidaron. Estaban tan centrados en su sufrimiento que se olvidaron de la promesa que Dios le había hecho a Abraham de hacer un pueblo grande, una nación enorme, tan grande como la arena que no se puede contar. Se habían olvidado de su identidad como nación escogida. Lo segundo que el pueblo olvidó fue su propia experiencia con Dios. Hasta ahora he hablado de lo que ellos sabían que Dios había hecho con sus antepasados, pero también se olvidaron de lo que Dios hizo con ellos mismos. Y es que la historia no se quedó ahí. Moisés finalmente consigue sacar al pueblo de Egipto, pero no de una manera fácil, porque el faraón, el rey de Egipto, en un principio dijo, no, Moisés, olvídate, esta gente de aquí no se va, tengo mano de obra barata, y bueno, barata no, casi gratis, y tú te lo vas a llevar. No. Entonces Dios tiene que hacer milagros, les manda las plagas, las 10 famosas plagas que los niños se las tienen estudiadas, y muestra su poder, y al final el faraón tiene que dejar salir al pueblo, porque ve cómo Dios muestra su poder. Pero me gusta porque Dios no solo muestra su poder, Él manda las plagas, mosquitos, langostas, las ranas, muerte, las enfermedades en los ganados. Pero dice que cuando estas enfermedades estas plagas estaban atacando a Egipto, la parte donde el pueblo de Israel vivía, en la mayoría de los casos, no fue tocada. Y es que Dios no solo estaba mostrando su poder, sino le estaba mostrando su misericordia al pueblo al guardarlos de las plagas. Pero no se queda ahí. Entonces el pueblo sale de Egipto y comienza su camino. Comienza un camino hacia la libertad. Y dice que habiendo salido de allí, Dios los llevó por el desierto donde está el Mar Rojo. Y dice que llegaron a este Mar Rojo y claro, ellos pues me imagino que cuando lo verían pensarían en cómo cruzarlo, ¿no? Estarían ahí tramando la estrategia. Pero mientras estaban allí, al faraón, al rey, se le encendió la bombilla y dijo, no, ¿qué hice? ¿Cómo los dejé marchar? No, vamos ahora mismo que los vamos a perseguir y los vamos a matar a todos y se acabó el problema. Y mientras ellos se encontraban en este Mar Rojo, el faraón apareció por detrás con su ejército dispuesto para masacrarlos. Imagínate la escena, el mar por delante, el ejército por detrás, no había salida, no había solución posible. El pueblo entonces se desanimó y le dijo a Moisés, Moisés, ¿para eso nos trajiste hasta aquí? ¿Para que ahora nos maten? ¿Para eso? Pero dice que Dios, en su misericordia, obró un nuevo milagro. Dios abrió el mar, lo separó en dos y permitió que el pueblo pasara en seco. Permitió que el pueblo llegara a la otra orilla. Y no solo eso, sino que cuando los egipcios fueron a pasar detrás de ellos, el mar se cerró, destruyéndolos por completo. Una vez más vieron el poder de Dios. Pero el pueblo sigue caminando, el peregrinaje sigue. Y después de este milagro, siguieron caminando durante 3 días, pero sin encontrar agua. Lo lógico en el desierto, no había agua. Y una vez más, el pueblo que acababa de ver un milagro tremendo, empieza a quejarse contra Moisés. Checho, Moisés, ¿de verdad? ¿Nos sacaste de Egipto para que muriéramos aquí muertos de sed? Empiezan a quejarse otra vez. Dios, una vez más, Dios les provee un manantial, un arroyo donde pudieron beber agua y saciar su sed.
Otra vez siguen caminando, el pueblo se pone en marcha después de haber estado en este lugar bebiendo. Pero ahora el problema ya no era el agua, ahora el problema era la comida. Y dice que mientras estaban caminando por el desierto, ya llevaban más o menos un mes de viaje y otra vez comenzaron a quejarse. Yo ya los hubiera mandado a freír chuchanga, ya le hubiera dicho, mira, o sea, o sí o no, pero no te estés quejando todo el día. Pero el pueblo otra vez comenzó a quejarse. Y el Señor, en su misericordia, en lugar de castigarlos, como haríamos nosotros, les proveyó alimento. Dice que después de haberse quejado ellos, Dios le habló a Moisés y que por la tarde, milagrosamente, el campamento donde estaba el pueblo, donde habían parado, se llenó de codornices. Y las codornices no solo es que fueran el alimento, sino que dice que en el pueblo de Egipto era un manjar. Dios les estaba dando comida, pero les estaba dando algo rico, algo bueno. Pero además de las codornices, para que comieran carne, dice que por la mañana, cuando el pueblo se despertó, vio que el campamento estaba lleno de una especie de escarcha blanca. Y ellos se preguntaban, ¿qué es esto? Y cuando lo vieron, Moisés les dijo, esto es la comida que Dios les da. Era una especie de hojaldre que cuando lo recogían podían tostarlo, podían hacer tortas, podían hacer comida con esa comida. Se llamaba el maná. Y tenía, dice la Biblia, esto me llamó la atención, que tenía un sabor como de obleas con miel. Algo rico también, no es desagradable. Dios no les dio algo, venga ya aquí, sino algo que era bueno. Y me gusta porque Dios proveyó este maná cada día, ni un solo día. Dios falló durante 40 años que el pueblo estuvo de travesía. Dios no falló ni un solo día, ni un solo día. Dios le estaba mostrando una vez más su gloria al pueblo, les estaba diciendo, oye, que yo estoy aquí, ya déjense de quejarse, yo les doy lo que necesitan. Pero a la vez les estaba mostrando que tenían que depender de Él. Siguen adelante y una vez más, otra vez vuelve el problema del agua. El pueblo se queja, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Le dicen a Moisés, ¿quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros animales? Pero una vez más, Dios le ordena a Moisés que golpee una roca y saca agua de allí. Después de esto, sigue la historia y dice que mientras el pueblo estaba todavía en ese lugar donde acababan de beber agua, dice que se acercó un ejército de Amalek, un pueblo que estaba allí cerca, para atacarle. Pero Moisés le dice a Josué, a un joven del pueblo, le dice, escógete a hombres que estén dispuestos a batallar y vamos a pelear, vamos a plantarles cara a este ejército. Y mientras tanto Moisés se fue a una colina y subió allí y él levantó una vara que tenía, la levantó al cielo en señal de petición. Y dice la palabra que mientras él mantenía la vara en alto, el pueblo ganaba. Pero cuando él se cansaba y la bajaba, el pueblo perdía. Entonces Moisés mantuvo su vara en alto y el pueblo plantó cara al ejército de Amalek y Dios les dio la victoria. Y esto puede parecer una escena normal, pero si te paras a pensarlo, el pueblo de Israel era de todo menos un pueblo guerrero. Acababan de salir de la esclavitud. Muchos de ellos yo creo que no tenían ni idea de cómo coger una espada. Sin embargo, Dios les dio la victoria, no por sus propias fuerzas, sino porque Él obró el milagro. La presencia de Dios, otra de las cosas que olvidó el pueblo es que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando estaban, después de este episodio, van al monte Sinaí, un monte en el que el Señor se encuentra con ellos. Dice la Biblia, describe que Dios bajó y Dios como tal, Dios Padre, no tiene una figura física, pero dice que Él se manifestó a través de nubes, de relámpagos. O sea, tú imagínatelo, la montaña más alta que hay en Fuerteventura, que no creo que se pueda comparar, pero y todo lleno de nubes, de rayos. O sea, es algo que tuvo que sobrecoger al pueblo, ¿no? Y vieron la presencia de Dios, pudieron verla con sus propios ojos. Entonces Moisés sube en varias ocasiones, sube a donde está la presencia de Dios para recibir instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. Y le dice al pueblo, oye, el Señor me ha dicho que si ustedes se comprometen a cumplir los mandamientos que el Señor les va a dar, a cumplir sus leyes, a comportarse como la nación que Dios les ha escogido, ustedes van a ser verdaderamente esa nación. Ustedes van a ser el pueblo escogido del Señor. Y el pueblo así,
Oh, sí, Moisés, nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor nos ordene, vamos a hacer todo lo que el Señor nos mande. Sin embargo, más adelante, en una de las ocasiones que Moisés sube al monte, dice que pasaron 40 días. Y ese pueblo que le había dicho, sí, Moisés, nosotros vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga, empieza a decirle a Aarón, Moisés estaba en el monte 40 días y el pueblo empezó a desesperarse. Chacho, este hombre no baja, se habrá quedado allí. Empezó a desesperarse. Y le dicen a Aarón, el hermano de Moisés, mira Aarón, queremos que nos hagas unos dioses, unos dioses que nos puedan guiar. Entonces Aarón cogió del oro que tenía el pueblo, lo fundió y creó un becerro. Y esta escena la hemos leído un montón de veces, pero a mí me choca un montón, porque dice que cuando hicieron ese becerro de oro, el pueblo se postró y empezó a decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. O sea, Dios les había mostrado su poder, los había cuidado, y ahora estaban adorando a un becerro de oro, a una figura que no puede ni ver ni puede oír. Eso me impactó porque olvidaron por completo la presencia de Dios. Israel vivió experiencias increíbles con Dios, todo lo que he narrado, y si estos solo son algunas cosas, pero si lees vas a ver un montón de cosas más que Dios hizo con el pueblo. Y a pesar de todo lo que habían vivido, una y otra vez se olvidaron de esas experiencias y rechazaron a Dios. Otra de las cosas que olvidaron fue las consecuencias de su rebelión. Y es que cada vez que se olvidaban de Dios, cada vez que pasaba esto de que el pueblo murmuraba contra Dios, se quejaba, pues tomaban sus propias decisiones, y estas decisiones tenían consecuencias. Gente moría, sufrían, perdían el gozo de experimentar las bendiciones de Dios por su cabezonería. Y más adelante, cuando ya entran en la tierra prometida, esto se convierte en una tónica. El pueblo una y otra vez, a pesar de experimentar a Dios, de experimentar las bendiciones de Dios, se olvida, por causa de olvidarse sufre consecuencias, sufre oprimido por otras naciones, pero en medio de la opresión se acuerda, clama a Dios, Dios los perdona, pero otra vez, y así una y otra vez. Pero a pesar de ello, Dios, como decía al principio, una y otra vez les muestra su amor y les muestra su misericordia. Y la otra cosa que olvidaron es que olvidaron la promesa de la tierra prometida. Cuando Dios les sacó de Egipto, no los sacó para llevarlos al desierto y ya, dejarlos ahí. Dios los sacó para llevarlos a un lugar mejor, a una tierra, dice la palabra, que era fructífera, que era próspera, una tierra de la que fluía leche y miel. Pero había un pequeño inconveniente, y es que el camino hasta esa tierra no era fácil, no fue fácil. Y a veces el pueblo no estaba dispuesto a pagar el precio que conllevaba llegar a esa tierra prometida. Pero a pesar de que era difícil, vemos como Dios en ningún momento los dejó. Dios una y otra vez les muestra su amor, les provee, los cuida. Y aún así, el pueblo perdió de vista a Dios. Se centró en sus circunstancias, se centró en que estaba en el desierto, en que le faltaba esto, en que le faltaba lo otro, y no se centró en que iban a llegar a la tierra que Dios les había prometido, una tierra mejor. Llegaron hasta tal punto que prefirieron haberse quedado en Egipto. Dijo el pueblo, cuando estaban en un momento de desesperanza, de que no veían salida ni para adelante ni para atrás, dijeron, si tuviéramos un poco de carne, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos, pero ahora lo único que vemos es este maná. Hemos perdido el apetito. O sea, el pueblo prefería haber vuelto a Egipto por un poco de carne, un poco de pescado, pero que le costaba sufrimiento, le costaba estar oprimido, le costaba esclavo. Prefería eso antes que la tierra prometida que Dios les había prometido. Preferían volver a la esclavitud antes que la esperanza de una tierra mejor. El maná, que había sido la bendición de Dios, que Dios le dio el alimento cuando estaban muriendo de hambre,
ahora les dice, lo desprecian. Estamos cansados de comer este maná. No queremos seguir porque estaban centrados en sus circunstancias. Se olvidaron de la promesa. Y yo cuando leo estas cosas, a veces comparto con Airán y yo me pongo, pero digo, chacho, pero Airán, Dios, que no lo entiendo. Digo, ¿cómo puede ser que una y otra vez, o sea, es lo mismo, vieron la mano de Dios, tenían la promesa, o sea, tenían la presencia de Dios? Dice la Biblia que la presencia de Dios se manifestó, aparte de en el monte Sinaí, se manifestó en una columna de nube y una columna de fuego, que los guiaba a medida que ellos caminaban por el desierto, los iba guiando por el día la columna de nube y por la noche la de fuego. O sea, estaban viendo a Dios, lo estaban viendo ahí en esa nube y teniendo el poder ver a Dios. Aún así, una y otra vez se olvidaban, una y otra vez rechazaban a Dios. Y digo, Señor, ¿cómo pueden ser tan cabezotas? Pero la verdad es que cuando estaba pensando esto y mirándolo, al final yo creo que nosotros nos vemos un poco reflejados con este pueblo. La iglesia de Dios hoy, los que estamos aquí, los que componemos la iglesia de Dios, somos también un poco cabezotas y tendemos también a olvidar. Tendemos a olvidar, al igual que ellos, las cosas increíbles que Dios ha hecho, que tenemos en su palabra. Tenemos ahí narrado todo lo que Dios ha hecho. Tenemos ahí promesas que Dios nos ha dado, pero nos olvidamos de ellos. Tendemos a olvidarnos. Olvidamos también, al igual que ellos, lo que Dios ha hecho de manera personal en nuestra vida. Yo no sé cómo ha sido tu vida, no sé qué experiencias has tenido con Dios, pero yo sé las que yo he tenido y sé que he visto a Dios, a pesar de que soy joven, he visto a Dios obrar en mi vida, pero a veces en momentos de dificultad tiendo a olvidarlo. Pareciera como si Dios nunca hubiese estado, cuando en realidad Él ha hecho cosas increíbles y tendemos a olvidar todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros, como si Él no hubiese estado. Tendemos a olvidar el sacrificio de Jesús y cuántas cosas Dios nos ha perdonado. No lo olvidamos así de palabra, no, pero con nuestra actitud, con nuestra manera de vivir, a veces pareciera que vivimos sin pensar en lo que le costó a Jesús nuestro perdón. Le costó su sangre, le costó dar todo por nosotros. Y olvidamos las consecuencias que nuestro pecado tiene y volvemos una y otra vez, una y otra vez. Nos olvidamos de que tenemos la presencia de Dios como el pueblo. No la vemos físicamente, pero Dios dice que todos los que deciden creer en Jesús reciben el Espíritu de Dios. ¿Y a dónde va a vivir el Espíritu de Dios? A nuestro corazón. Está dentro de nosotros. Tenemos la presencia del mismo Dios viviendo dentro de nosotros. Nos guía, nos ayuda en momentos de dificultad, pero a veces parece que nos olvidamos. No, que no siento a Dios, no veo. Dios te está diciendo que su presencia, la presencia de su Espíritu está dentro de ti. Y nos olvidamos también a veces de que nuestra recompensa está en el camino. Nos centramos tanto en las circunstancias que pasamos en esta vida, en los sufrimientos, porque siendo honestos, nuestra vida pues está llena de sufrimientos, de situaciones difíciles, pero nos olvidamos de que como cristianos, como hijos de Dios, nuestro fin no está en esta tierra, sino en una tierra mejor que el Señor ha prometido a aquellos que han decidido creerle. Una tierra que está después de la muerte, una tierra en la que ya no hay sufrimiento, en la que ya no hay dolor, en la que no vamos a tener necesidades físicas, pero nosotros nos enfocamos tanto en nuestra situación momentánea que nos olvidamos de esa promesa. Y en este texto que hemos leído, Moisés está dando las instrucciones al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Estaban ya por entrar y Moisés les está dando las últimas instrucciones. Estaban por cruzar el Jordán para entrar, cruzar otro río. Y les dice este versículo: pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que vistes con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlo a tus hijos y a tus nietos. Está diciendo, cuidado, es una cosa, lo pone incluso con exclamaciones. Es importante que recuerdes todo lo que has vivido. Porque el no recordar, el olvidarnos, tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Consecuencias como que el pueblo, como decía antes, se vio envuelto en un bucle
de opresión, liberación, opresión. En vez de disfrutar de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios, se olvidaban y constantemente sufrían cautiverio, sufrían opresión. Dice un refrán o una frase que el pueblo que no conoce su historia, en este caso el que la olvida, está condenado a repetirla. Eso fue una consecuencia. También otra consecuencia es que les llevó el olvidar les llevó a tomar decisiones incorrectas. Se olvidaron de que era Dios de quien tenían que depender y tomaron decisiones apoyadas en sus propias opiniones, y eso les llevó a sufrir consecuencias. Dios les había dicho que no. En una ocasión ellos querían ir a batallar. Dios les había dicho no vayan, porque si ustedes van no voy a ir con ustedes. Y ellos aún así dijeron vamos. Se fueron a batallar y Dios no fue con ellos y perdieron. Y esto es solo un ejemplo, pero el tomar decisiones apoyadas en sus propias opiniones les llevó a consecuencias negativas. Y la otra consecuencia es que el pueblo de Israel perdió en muchas ocasiones la oportunidad de disfrutar de las bendiciones de Dios. Como decía antes, Dios no los sacó del desierto de Egipto para matarlos, como ellos decían, Dios los sacó para bendecirlos. Pero por su cabezonería, por olvidar, perdieron en muchas de ocasiones esas bendiciones. Y en concreto, dice que muchos de los que salieron de Egipto perdieron la bendición de poder entrar a la tierra prometida. Dice que cuando estaban cerca de la tierra para entrar, dice que Moisés decide enviar a 12 hombres para que exploren la tierra, para que vean cómo es. Y esos 12 hombres van, y cuando vuelven, esto es lo que le dicen a Moisés. Este fue el informe que le dieron. Entramos a la tierra en la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí producen. Habían traído muestras. Sin embargo, o sea, está diciendo, sí, es un lugar increíble, pero sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en las zonas montañosas. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. No podemos ir contra ellos porque son más fuertes que nosotros. El pueblo había encontrado la tierra que Dios les había prometido, pero ahora, cuando estaban a punto de poseerla, se echan para atrás, tienen miedo y le dicen, no podemos ir porque la gente que vive allí es más fuerte. Sin embargo, 2 de esos 12 espías dijeron, no, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Los 10 espías que se negaron a ir a conquistar se habían otra vez centrado en sí mismos, en su fuerza, en que estaban en desventaja. Pero estos 2 que permanecieron firmes, Josué y Caleb, dijeron, no, es que no se trata de nosotros, el Señor nos ha prometido que esa tierra es nuestra, entonces vamos a conquistarla. Que de todo ese pueblo que salió de Egipto, solo los de 20 años o menos, y solo Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida. El resto, por rebelarse al Señor, por no obedecer cuando el Señor les mandó a conquistar, perdieron la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y a veces nosotros somos un poco igual. Dios nos promete cosas en su palabra, pero a veces no entendemos determinadas circunstancias, vemos las situaciones como súper, no voy a poder con esto, cuando Dios te está diciendo en su palabra, confía, yo estoy contigo, no temas, esfuérzate, y nosotros pensamos, no puedo, Señor, y olvidamos la promesa de Dios y perdemos sus bendiciones. Pero aunque no entendamos el por qué, aunque no veamos la solución, aunque no veamos la victoria fácil, confiemos en el Señor, confiemos en que lo que está delante de nosotros podemos vencerlo porque Él está con nosotros. Confiemos en que si aceptamos lo que Él nos dice, si caminamos, vamos a ver sus promesas cumplidas. Por otro lado, esas son las consecuencias de no recordar, de olvidarnos. Pero cuando recordamos,
todo lo que hemos vivido con Dios, todas sus promesas, tiene también beneficios. Nos ayuda a vivir confiados. Y es que cuando estemos atravesando por desiertos, momentos difíciles, no nos vamos a desanimar como le pasó al pueblo. No vamos a tirar la toalla, porque vamos a recordar las cosas increíbles que Dios ha hecho. Vamos a recordar sus promesas y nos vamos a poder aferrar a ellas, a saber de que si Dios obró en un momento, Él es fiel y va a volver a obrar. Y nos ayuda a vivir con propósito. Con el propósito sabiendo de que el desierto no es el fin, sino que el fin es la tierra prometida. Como decía antes, estamos de paso en esta tierra. Estamos de paso, vivimos 70, 80, 90 años, no sé, lo máximo. Pero no es el fin. Y nuestra esperanza está en que un día Jesús va a venir a buscar a su iglesia, va a venir a buscarnos a nosotros, que somos su pueblo, a los que hemos creído en Él, para darnos algo mejor. Por eso no te aferres a lo que puedas tener aquí. No te aferres a lo que Egipto, haciendo que como que esta tierra de Egipto te puede ofrecer, porque es algo que caduca, es algo que se acaba. Pero lo que Jesús ofrece, lo que Dios ofrece es eterno, no se caduca, no se acaba. Aférrate a la esperanza de que viene algo mejor para tu vida. Y es importante que recordemos, no solo para nosotros, porque vemos cómo nos ayuda a vivir nuestra vida como hijos de Dios, pero también porque nos ayuda a enseñar a otros. Dice el versículo, enseña, asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Está hablando de que tenía que ser una constante de que las nuevas generaciones escucharan de lo que Dios había hecho, para que pudieran aprenderlo, para que desde pequeños pudieran confiar. Y eso es súper importante. Pero no solo en cuanto a nuestros hijos o en cuanto a nuestros nietos, sino que el recordar nos va a ayudar también a que otros puedan conocer a Jesús, que puedan conocer a Dios. ¿Sabes? A veces intentamos ir con la Biblia en plan, súper teoría, pero a veces lo que más va a impactar la vida de las personas no es nuestra teoría, no es lo que sepamos de memoria, sino el poder contarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces nuestros testimonios de lo que hemos vivido con Dios pueden ser la mejor forma en que otros puedan conocerlo. Y sabiendo todo esto, me gustaría preguntarte, ¿qué hay de ti? No para que me contestes, sino para que lo puedas pensar. ¿Te has olvidado tú, como dice el título? ¿Has podido experimentar el poder de Dios y quizás ahora estés en medio de una circunstancia a la que no le ves sentido, te ves ahí como en medio del desierto? Quizás llevas mucho tiempo en una situación que te desgasta, la que dices, ya no puedo más, estoy cansado. Quizás estás empezando a desesperarte, estás cansado, estás cansada ya del maná. Quiero animarte a que puedas confiar en Dios. Confía en que Dios va a obrar en tu vida. Confía en que sus promesas son fieles. Las promesas que están en su palabra son fieles. No se acaban, no son pasajeras. Él no es mentiroso como nosotros que prometemos y no cumplimos. Él cumple. Él siempre cumple. Confía en que su presencia está contigo y que Él tiene lo mejor para tu vida. A veces no es lo que queremos. A veces en vez de maná preferiríamos un chuletón. Pero Dios sabe lo que nos conviene. Dios sabe lo que es mejor. Aprende a depender de Él diariamente. Él te va a guiar, nunca te va a abandonar. Vuelve a recordar las promesas que Él te ha dejado. Vuelve a recordar todo lo que Él ha hecho por ti en tu vida. De dónde te ha sacado, cuántas bendiciones te ha dado. Y atrévete a ser de los que se rebelen cuando la mayoría diga no. No podemos, no hay esperanza. Atrévete a ser de los que digan no. Sí la hay, porque no depende de mí. Depende de que el Señor va conmigo. Y Él tiene la victoria asegurada. Quizás tú eres de los que aún están todavía en Egipto. No quieres abandonar la esclavitud porque te da miedo. Sigues pensando que lo que este mundo te ofrece, que lo que tienes es bueno ahora y no quieres soltarlo porque quizás te da miedo lo que pueda venir. Te da miedo seguir a Dios porque te da miedo lo que pueda venir, la inseguridad de no saber qué es lo que viene. Pero recuerda algo, y es que Dios quiere sacarte de la esclavitud para darte algo mejor. Decidirte por seguir a Dios puede dar miedo. Puede dar miedo porque a veces tenemos
la fantasía de que no, seguir a Dios es todo un camino de rosas, ven a Jesús y tus problemas se van a acabar. No, a veces van a venir muchas dificultades a tu vida, situaciones duras, pero tenemos la confianza de que si te aferras a Él, puedes atravesar todo lo que se ponga delante. Jesús dijo, en el mundo, aquí van a tener problemas, van a tener dificultades, aflicciones, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Él no dijo, confía en mí y no vas a tener problemas. Él dijo, vas a tener problemas, pero confía en mí, porque aun cuando pases esos problemas se van a acabar. Y cuando se acaben, tú vas a seguir de pie. No van a poder derrotarte, no van a poder acabar contigo, porque yo lo he vencido. Hay una tierra prometida para ti. La Biblia dice que todos los que creen en Jesús van a ser salvos y tendrán el privilegio de entrar en el paraíso que Dios tiene preparado. Pero es tu decisión. Dios no obliga a nadie. Es tu decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en Egipto con lo poco que puedes conseguir a costa de tu sufrimiento, a costa de tu esclavitud? ¿O vas a tomar el reto de seguir a Dios en el desierto para llegar a la tierra que Él te promete? Espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, su palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en sus manos estaré. Tú eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel.
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En tus manos estaré, siempre has sido fiel, siempre has sido fiel. Te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos muestra, Señor, una y otra vez tu amor y tu misericordia para con nosotros, Padre. Quiero pedirte en esta tarde para que tú nos ayudes, Señor, a ver dónde estamos, Señor. Si nos hemos olvidado de ti, a poder, Señor, que tú puedas hacernos recordar las cosas increíbles que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. En esta iglesia hemos vivido testimonios increíbles, Señor, de cómo tú has obrado, Padre. Ayúdanos a poder recordarlo en cada momento para tomar ánimo, Señor, para vivir confiados de que tú estás presente en cada momento, Señor. Te pido por cada persona que está en este lugar para que tú nos ayudes, Señor. Anímanos, Señor, a tomar el reto de ser valientes, Señor, de seguirte, aún sin importar las circunstancias, sino confiados en que tú nos vas a llegar a un destino mejor, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, porque tus promesas son verdaderas, Señor, y no caducan. En el nombre de Jesús, amén.